Hola familia, yo soy Ulises Carvajal, Yo soy Karen Hernández y estás escuchando. Ecos de la Ciencia. Está pasando el camión de la basura enfrente de mi casa, ¿no lo escuchan? Eh, Pero no les pasa que luego así, a mí me dicen aquí en mi familia, cuando les digo que se morían mis plantitas, me decían, ¿y eso que eres bióloga? Y yo así de, no, no me digan eso. Nuestro jardín es en sí mismo un ecosistema, porque permite esta interacción ecológica, y este puede ser desde el más vasto, inclusive hasta el más fresco jardín al aire libre, pero también incluso puede ser hasta la más pequeña maceta. Y con el material que tenemos en casa, incluso, o sea, no es difícil empezar, ¿no? Con uno, como dice Luis, desde una maceta que tenemos, pues ya, o sea, bien lo comentan, ¿no? Que tienes un pequeño Sí. ecosistema ahí. Entonces, yo empecé con botellas. Y empecé a cuidarlas, y al cuidar de las plantas no solamente cultivas a un ser vivo, sino también cultivas tu propia, no sé, tu propia mente o tu propio espíritu, si quieren verlo de ese modo. Wow, la verdad es que las palabras que acabas de decir sí es muy, 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 muy cierto, muy impactante. Eh, Realmente sí está muy relacionado esta parte de del cuidado de la salud mental. El día de hoy estamos muy, muy emocionados y muy felices de poderles compartir que tenemos unos invitados muy especiales. Ellos son una asociación de biólogos y divulgadores científicos de la página Mini Jardín Biólogo Indiscreto. Hola, chicos. hola. Hola, Hola. hola chicos, muy buenas noches, muy muy buenas noches a ustedes. Y bueno, para empezar, me gustaría comenzar dándoles una gran señal de gratitud a todos ustedes en nombre de todo el equipo. Me adelanto un poquito a Lili por permitirnos estar con ustedes y darnos este espacio para darnos a conocer y em, estar juntos con personas igual de apasionadas que nosotros. Y pues bueno, yo soy el biólogo Luis Eduardo García Peralta. Y lo que más me encanta de mi carrera en sí mismo son otras áreas, otras esferas de actividades, como es la biología evolutiva, la paleontología, e incluso me gusta mucho lo que es la historia de la ciencia. Em, pero dentro de lo que es este mundo mágico de la botánica, lo mío son las orquídeas. Y realmente me encantan y me derrito por ellas. Oh, qué padre. Sí, es muy padre, muy hermoso cultivar orquídeas, aunque no te florezcan, pero es muy bonito. Sí, bueno, buenas noches. Yo soy la bióloga Liliana Morales. Agradezco mucho la invitación a nosotros que estamos como representantes de la página. Lo que me gusta de mi carrera y en lo que trabajé en los últimos semestres de ella fue en la biodiversidad. El grupo que más me gusta son los mamíferos, pero pues también todo lo de aves, todo como buen biólogo, pues todos los temas para mí son interesantes y en lo que nos enfoquemos, pues creo que nos podemos volver muy, muy apasionados. Y pues gracias porque compartimos este gusto por difundir, ¿no? Los conocimientos de la biología y llegar a un poco más a las personas, ¿no? De estos temas y que ellos se interesen más y también no vean a la biología como una, como algo difícil, que nosotros podamos transmitir ese mensaje y conocimiento de una manera muy, muy, muy sencilla, muy al alcance de todos estos seguidores que vamos teniendo, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias. Claro, sí, 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 en eso tienes mucha razón. Y también gracias a ustedes por aceptar, la verdad. Y qué padre, qué bonito que también sean unos apasionados de su carrera.
Sí, Gracias. pues gracias. Y también, bueno, lo quería mencionar, ¿no? Que somos de la misma facultad. Bueno, yo egresé de la FE Zaragoza y pues ustedes también Emoción. están en ella, ¿no? Entonces creo que eso me agradó mucho Todos. en que tenemos este enfoque, ¿no? De divulgación de la ciencia y pues somos, ahora sí que hermanos, porque somos de la misma alma mater, Claro, de la FES. Ujú. Mira, qué sorpresa, yo no lo sabía. y yo, Sí, Qué yo bueno, ando ahí viendo las qué, páginas. qué bueno, nos une ese lazo de hermandad nos une, zaragozanos de corazón. Claro Wow, que qué sí. claro que hermoso. Desde sí. ya estábamos Así es. emocionados de tener este capítulo con ustedes porque la verdad es que es un tema que nos interesa tanto a Ulises como a mí muchísimo. Eh, la verdad es que como tener esta coincidencia está también muy, 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 muy padre y nos hace darnos cuenta que realmente el mundo es un pañuelo, o sea, Sí, Sí, en sí, realidad, de nosotros acuerdo. igual, pues apenas estamos iniciando con la página y es una muy, muy buena colaboración y eso, ¿no? O sea, yo estuve viendo la página y todo y pues, o sea, me gusta su trabajo. Esta iniciativa de lo del podcast, pues me parece muy ingeniosa, más que hay que utilizar, ¿no? Las plataformas que tenemos para llegar a las personas. Entonces, me encantó mucho esa parte. Pues bueno, vamos a dar inicio. En México y sus ciudades, las cosas están cambiando muy rápido. Antes era más fácil observar muchas abejas y mariposas en los parques durante la primavera, saber si llovería o pronosticar la temperatura a lo largo del día. ahora el aire, el agua y los insectos han cambiado y esto no se debe solamente por causas naturales. Mucho tiene que ver la forma en la que vivimos en la ciudad. Cada vez hay más automóviles en circulación, se construyen más viviendas y se produce más basura. Mientras tanto, las áreas verdes de la ciudad son cada vez más pequeñas e insuficientes frente al crecimiento urbano, al mismo tiempo que los bosques y áreas naturales viven amenazadas constantemente. Estas áreas verdes urbanas, parques, jardines, camellones, etcétera, con un sentido de conservación de la biodiversidad, son una prioridad para que las ciudades mantengan sus procesos ecológicos y conserven un ambiente sano. Para comenzar, me gustaría preguntarles qué son y cuáles son algunos de estos polinizadores. Muy bien. De una manera quizá un poco fría y corta, podemos definir como un polinizador, un transporte, un medio por el cual el polen es trasladado de una flor a otra. Pero podemos denominar de una manera quizá un poco más cálida a los polinizadores como a cualquier, por decirlo así, agente. Puede ser, evidentemente es natural, pero puede ser físico o inclusive o biológico, que son los más conocidos, el cual permite esa transferencia de lo que es el polen de una flor a otra. Evidentemente tiene que ser de la misma especie. Y este fenómeno es el que se denomina como polinización. Y todo esto ocurre para que pueda darse la fecundación a través del polen de una flor, lo cual es la unión de una célula reproductiva masculina con una femenina, y así poder formar lo que es este bello embrión que formará lo que es la semilla y a su vez formará lo que es el fruto. Y, anteriormente me referí como agente físico-biológico porque cuando pensamos en polinizadores, se nos viene a la cabeza una abeja, que es el ejemplo clásico y muy usado de lo que es un polinizador. ¿Sí? Pero las plantas tienen diversos mecanismos por los cuales pueden hacer llegar su polen a otras plantas. Por ejemplo, el viento, el agua y sobre todo el viento. Nosotros los que tenemos rinitis alérgica o problemas respiratorios lo sabemos más que nadie por las alergias que nos suceden más que nada por las mañanas. Sí, Y Pero creo confirmo. que sí, pero creo que los más maravillosos son los biológicos y creo que es la razón por la que también estamos aquí, porque pueden ser desde los más pequeños hasta los más grandes, los más invisibles o los más vistosos, como pronto podemos dar quizá algunos ejemplos, ¿no? Digamos,
Las moscas, por ejemplo, aquellos pequeños insectitos voladores que rondan por la basura o te molestan dándote vueltas en la cara, son polinizadores en sí mismos. Pero también incluso los más mágicos o místicos, como lo son los colibríes, también son polinizadores. Así que yo diría que hay dos tipos de polinizadores animales, por decirlo así. Son los que son los vertebrados y los invertebrados. Los invertebrados entrarían lo que son los insectos, o de la clase insecta, me parece que es clase. Y de los vertebrados, pues hay mamíferos como los murciélagos, que sí, también son polinizadores, y las aves, que es el colibrí principalmente. Bueno, y entre todo este asunto del cuidado de los polinizadores y pues sobre todo conservar el ambiente, también se ha puesto muy de moda que las personas ponen en sus casas algo conocido ahora como jardín para polinizadores, donde ponen como diferentes tipos de flores, néctar, etc., etc. Entonces, a nosotros nos gustaría saber qué es un jardín específicamente, qué es un jardín para polinizadores y si es que ustedes tienen como algo parecido o no lo sé si tengan como su huertito. Sí, bueno, pues un jardín para polinizadores, pues es más que nada para ayudarlos a ellos, a las plantas y a nosotros mismos, pues se crean estos espacios, estos pequeños espacios en parques, jardines y huertos. Es de forma general, pues es crear un ambiente adecuado, un hábitat, un lugar en donde ellos lleguen para que pues hagan esto, ¿no? La polinización, como lo comentaba Luis, ¿no? Es importante tener en este pequeño espacio, pues plantas que los polinizadores requieren para su dieta, ¿no? El alimento que consumen, tanto plantas con néctar y polen, y otras en donde puedan crecer y reproducirse. Yo en particular sí tengo aquí un pequeño espacio, hice un huerto, lo empecé a adaptar con todo esto de la cuarentena. Siempre había como que querido tenerlo, pero no sé por qué las plantas se me morían. Ya ahora que tenía como que un poco más de tiempo, yo creo que les dedicaba más, entonces sí pude establecer ahí jitomates, aguacate. em, entonces, pues sí, tengo ahí un pequeño espacio en donde he armado como un poco de esto, ¿no? Y también para los colibríes, pues también, no es, más bien, eso ya no es tanto para polinizador, pero sí tengo ahí un espacio dedicado para ellos, porque pues también los polinizadores, pues es una relación ayuda, ¿no? Ellos nos mantienen, nosotros también hay que cuidarlos, hay que protegerlos, tenemos beneficios de ello, entonces yo creo que es importante tener ese cuidado hacia ellos. Claro, qué súper, ¿eh? Que tengas ahí tu huertito. Sí, se dio ahora con esto de la cuarentena. Yo creo que tuve tiempo para dedicarme porque antes no, las plantas se me morían. Y ahora sí ya pude tener ahí, y ya, pues empecé poquito, ¿no? Con una caja, ahí armé con una cajita de esos que comúnmente les conocemos como guacal, los guacales, ahí hice uno y ya de ahí empecé en macetas y ya empecé a hacer a establecer espacios para tener. Y ya cuando ves que ya se te da la plantita, ya dices, sí puedo, y le sigues, y pues ahí van, ahí van. Sí, Ah, ¿ustedes tienen o tienen idea también para comenzar uno? Pues hace ¿qué? 2 episodios del podcast hablamos de huertos urbanos. Entonces, Qué padre. justamente nuestra invitada nos animó mucho Sí, a la verdad empezar es que eso, pero apenas, bueno, duras penas se nos mueren las suculentas y entonces ahí que ahí tiene todavía qué una viva zanahoria. ahí arribita. Ah, sí, este es lo sobreviviente. Sí. Ya todos se me murieron y es como de,
Y no sé, como he Sí, dicho ya, decir jardín polinizador es todavía, no sé, en mi caso es como que un nivel más. sí, sí, porque, o sea, el huerto es, pues, las plantas las mantienes, pero para tener un jardín para polinizadores ya es diferente, ¿no? Porque, pues, tienes que incluir las plantas que ellos requieren, o sea, para su alimentación. Entonces, no es como nada más tener o plantar, ¿no? Las plantitas ahí para tenerlas, o sea, es conocer y saber qué es lo primero qué polinizador, ¿no? Porque como lo decía Luis, pues tenemos insectos, aves, mamíferos, ¿no? Obvio no vamos a plantar un maguey porque pues aquí en la ciudad no va a estar un murciélago, ¿verdad? Entonces, ¿no? pues tenemos que ver bien eso, ¿no? Enfocar a qué tipo de polinizador vamos a querer en nuestro jardín, tanto que pues que nos visite para protegerlo y para observarlos, ¿no? Ahí, entonces, sí, pues hay que ver esos aspectos. Sí, la verdad es que sí. ¿Y tú, Luis, tienes alguno o algo parecido? Sí, sí. Bueno, no sé, me gustaría quizás hacer un poco de espacio para reflexión. Ajá. Eh, y es que, bueno, me gustaría atender como la polinización es el proceso por el cual se transfiere polen a través de estos maravillosos animales. Entonces, cualquier persona podría preguntarse, ¿no? Entonces, si tengo un jardín que tiene plantas con flores, entonces, ¿qué no puede ser un jardín de polinizador? Un jardín para polinizadores. Y es que quiero decir, cualquier espacio que permita esta interacción ecológica, porque a la polinización es una interacción ecológica entre planta y polinizador, como tal, el jardín es como nuestro jardín es en sí mismo un ecosistema, porque permite esta interacción ecológica, y este puede ser desde el más vasto, inclusive hasta el más fresco jardín al aire libre, pero también incluso puede ser hasta la más pequeña maceta, porque puedes tenerla dentro de casa. Es decir, por pequeñas o grandes, ostentosas o humildes que sean, son hasta incluso la más simple maceta o el más grande o ostentoso jardín, es el más verdadero y fantástico ecosistema. Mm. ¿Por qué? Gracias a los polinizadores. Eh, si tienes plantas con flor, lo más seguro es que sea visitada por algún polinizador. Lo más seguro es que sea por un insecto. Y entonces, si yo tengo una maceta, incluso con una planta con flor, una margarita, un crisantemo, que de pronto sea visitada por una mosca, entonces ya estás teniendo interacción ecológica, lo cual implica que ya tienes en sí mismo un ecosistema, aunque sea una pequeña maceta con una gladiola, un crisantemo, lo que a ti te guste. Y esto creo que es lo mágico y lo especial, ¿no? De que realmente estás dando un pequeño, por muy grande o pequeño espacio que sea, estás permitiendo el flujo natural de la vida. En este caso, en este maravilloso fenómeno conocido como polinización. Y desde ese punto de vista tengo mi jardín aquí enfrente. Tengo un jardín en el que tengo orquídeas, tengo suculentas, tengo plantas con flores, incluso tengo una ¿Dónde enredadera que vives? es una planta local. Creo que se llama hipomoea, me parece. Y, y me visitan a diario muchos polinizadores, incluso colibríes. Así que en realidad, sí tengo. ¡Wow! ¡Qué bonitas palabras! La verdad. ¡Wow, wow, wow! Y sí, Gracias. tienes toda la razón. Bueno, yo digo, quise hacer esta reflexión porque, bueno, sí, en sí mismo podría definirse como un jardín de polinizador a cualquier jardín que tenga planta con flor, Ujú. pero pues también no quiero adelantarme como hace rato no quiero adelantarme a otras, a Claro, claro. otras respuestas. Pero sí, 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 órale. Pues qué padre. Entonces, en ese caso, los que tengamos plantitas con flor, se puede decir que estamos empezando con este jardín de polinizadores. Sí,
Yo diría que sí. Bueno, creo que algo muy bonito de todo esto es que las plantas, al considerarse seres vivos sésiles, esto lo digo entre comillas y a regañadientes, porque en realidad en sí mismo las plantas se mueven de las formas y las maneras más maravillosas, solo tenemos que observarlas. En realidad, esta naturaleza sésil de las plantas les confiere un importante papel en sí mismo a los polinizadores, que es la movilidad. Agilidad la llamaba Charles Darwin. Pues gracias a esta sorprendente capacidad de desplazamiento que tienen lo que son los polinizadores, nuestro pequeño ecosistema, sea una maceta o un gran jardín, no se encuentra aislado. Es decir, se vuelve parte integral de un ecosistema más grande. Parte integral de un ecosistema más grande que se interconecta, que se puede interconectar con tu jardín, Ulises, o con el tuyo, o con el tuyo, Lilian. Es lo bonito, ¿no? De esto. Que los polinizadores tienen una gran capacidad de locomoción y movilidad, es decir, un abejorro puede cubrir una distancia de 2 kilómetros al día. Una abeja puede llegar puede llegar a extraer polen de 500 flores en un solo día. Creo que era un solo día. El caso es que no es aislado. Eso nos conecta de algún modo a todos nosotros, los que podamos tener un jardín polinizador. Y esto puede abarcar una gran extensión geográfica. Es algo, creo que, muy bonito y hermoso de todo esto, que nos conecta de una manera natural y mágica, por decirlo así. Pues la verdad es que qué padre que tengan los dos este tipo de huertitos, tipos de jardines. Yo decía que no tenía, y ahorita me acabo de dar cuenta que en realidad tengo un pseudo jardín. Y ahora, ya que los dos tienen pues, el jardín, ¿cómo comenzar o cómo empezar desde cero para, sí, para poder crear ya sea un huerto o un jardín para polinizadores? Sí, bueno, pues yo empecé con material reciclable. Estuve viendo igual, de hecho, porque me animé, porque di una plática también sobre huertos urbanos, entonces ya los participantes también se vieron muy, muy emotivos, entonces ya investigando y tomando un taller, de hecho, anterior de lombricomposta y un taller de elaboración de huertos orgánicos en casa, pues dije, pues sí, vamos a hacerlo, ¿no? Y con el material que tenemos en casa, incluso, o sea, no es difícil empezar, ¿no? Con uno, como dice Luis, desde una maceta que tenemos, pues ya, o sea, bien lo comentan, ¿no? Que tienes un pequeño Sí. ecosistema ahí. Entonces, yo empecé con botellas, de esas botellas de refresco de 3 litros, las corté a la mitad, así en posición horizontal, con tierra que tenía ahí en mi jardín, extraje un poquito y comencé ahí a plantar las semillitas de jitomate. O sea, una vez mi mamá estaba ahí en la cocina, le dije, voy aquí a quitar una semilla, las esparcí, las empecé a regar y así empezaron a brotar y ya después pues ya estuve manteniéndolas, ¿no? En un recipiente cada una. Cuando vi que ya estaban más grandecitas, pues ya las trasplanté a una maceta para que tuviera una planta de jitomate por maceta, ¿no? Ya que pues las plantas necesitan su espacio para que puedan crecer, tener bien los nutrientes que los puedan adquirir. Entonces ya fue específico, así como de, este va a ser tu lugar. Y ahí, y ya empecé, creo que ya después, pues dije, no, pues ya hay que hacer otro espacio, hay que meter un poco más de variedad a esto. Y con las cajas de madera, con estos guacales, igual hice lo mismo les puse un plástico abajo, hice algunos orificios para que tuvieran esta aireación, ¿no? En la tierra. Puse tierra,
puse las semillas, algunas plantas que ya tenía, y así fui como avanzando en ese proceso. Y así estuve y ahorita lo he estado como que manteniendo. Entonces sí, anímense, es muy sencillo. Cuando menos te das cuenta, pues ya sabes que lo hiciste, ¿no? Como ahorita nosotros, o lo comentas, Ulises, pues tienes tu maceta sin darte cuenta, o sea, tienes ahí un espacio, ¿no? O sea, de alguna manera como que todos eh, comenzamos con eso y es sin darnos cuenta, no, ya cuando te dicen, es que esto es considerado así, es que esto se puede considerar un huerto, es que esto puede ser considerado tu jardín de polinizadores, pues ya la gente se queda con eso y dice, pues voy a seguirlo, ¿no? Haciendo un poquito más grande. Y eso es padre, ¿no? También porque yo lo vi en este curso que tomé, que estaban muy interesados y todos tienen esa inquietud, ¿no? Creo que regresando un poco a nuestra infancia, desde que nos hacen plantar el frijolito, creo que con eso te quedas y es algo que experimentas y es una gran experiencia. Entonces creo que en ese sentido pues va mucho esta inquietud y este gusto por seguir en ello. Eso sí. Ay, no, ese frijolito nunca me nació. Nunca Para pude los que cultivar. no nos ¿verdad? germinó, inseguridad desbloqueada. Pero no les pasa que luego así, a mí me dicen aquí en mi familia, cuando les digo que se morían mis plantitas, me decían, ¿y eso que eres bióloga? Y yo así de, no me digan eso. Sí, era así, real, siempre me decían, ¿y eso que eres bióloga? Y yo, ay, no. Eso era lo que más sentía, que yo decía, ¿cómo es que se me puede morir? Un cactus se me moría. Yo dije, Ahí no, está. voy a sembrar cactus y así no voy a Estamos igual. sufrir. Es lo más difícil. Uno cree, sí, los puedo mantener y no, pero sí, eso siempre me dicen. Y eso que es que eres bióloga. Ay, esas son cosas que pasamos. Cosas Lo que que sufren callan los los biólogos. biólogos. Callamos Exacto. los biólogos. Exacto. ¿Y tú, Luis, cómo comenzaste con esto que nos cuentas que tienes plantas florales y toda esta cuestión? ¿Cómo fue que diste como tu primer paso? Bueno, el primer paso, como muy bien lo ejemplifica Lili, para crear un jardín polinizador. Y me disculpo porque voy a evocar la imagen de alguno de sus profesores de escuela. En primer lugar, son las ganas de querer hacerlo, las ganas de querer iniciar un proyecto de este tipo. Y estoy seguro que algunos de sus maestros siempre decían lo mismo. Primero se comienza por las ganas de querer hacerlo. Y ahí tiene el perfecto ejemplo, ahí Lili la tiene. Todo comenzó por no sé, algún chile, no sé, alguna preparación de guajillo, alguna salsa de tomate que estaba haciendo su mamá y, ¿sabes qué? Voy a sembrar estas semillas. Y lo hizo y tuvo el ingenio y la creatividad y las ganas para empezar a hacerlo. En sí mismo, yo en la carrera en realidad en sí mismo nunca me había gustado la botánica. Nunca me había gustado. Porque en sí mismo mis intereses van hacia otros enfoques, lo cual en sí mismo no es malo. Pero yo quería entrar a un laboratorio de paleontología allá en la FE Zaragoza, pero por ciertas razones de las cuales no voy a hablar, no pude entrar ahí. Bueno, no pude, más bien no quise entrar ahí. Así que me fui al laboratorio de la maestra Susana, que es de investigación en biología vegetal, que se dedica a lo que es al cultivo y propagación de orquídeas. Y ¡pum! La verdad, la maestra Susana tocó mi corazón en el sentido de que me hizo enamorarme del mundo vegetal, que en sí mismo es extraordinariamente maravilloso y me hizo enamorarme de las orquídeas. Y bueno, también, y entonces, al estar encargado de las orquídeas en el orquidario de la FE Zaragoza, está hasta el fondo, por si quieren algún día que visitarlo, si algún día pueden volver a verlo.
Ah, quieren verlo, es algo es una experiencia tan indescriptiblemente hermosa el cuidar a otros seres vivos, en este caso orquídeas, yo me encargaba. Y cada vez que yo iba a un tianguis que está cerca de aquí, de la casa de todos ustedes, me quedaba a platicar con una señora que vende plantas y nos hicimos amigos y también mis amigos de su esposo y cada fin de semana traía una planta a casa y entonces empecé a cultivarlas, empecé a comprar crisantemos, gladiolas, flores 5 de mayo, y empecé a cuidarlas. Y al cuidar de las plantas, no solamente cultivas a un ser vivo, sino también cultivas tu propia, no sé, tu propia mente o tu propio espíritu, si quieren verlo de ese modo. Es, es un ejercicio en lo que a mí concierne de humildad que nos hace muy bien a todos, o que nos haría muy bien a todos, ¿no? Y así que se extiende la invitación de empezar a cuidar quizá alguna planta, alguna que más les guste. Puede ser una cactácea. A mí también se me han muerto unas. A mí también se me han muerto varias, pero a fin de cuentas, el chiste está, digamos, como en no desistir y evocarte algo que a ti te guste. Y si a ti te llama mucho la atención lo que es cultivar plantas, creo que estás escuchando el podcast, correcto. O esperemos así. En realidad, en sí mismo no sé, tendría que pensarlo más para contar la historia. No soy tan espontáneo, quizá. pero sí, muy bien dicho. La mayoría de los que van a escuchar esto es porque vieron aquí jardín. Yo quiero ver qué onda, porque mis plantitas se me mueren. ¿Qué está pasando? O sea, ya cuando entran, salen enamorados de la plática y de wow, Y las abejas, el mundo. Sí, A todos nos pasa. esperemos que los que nos estén escuchando estén igual, así, flechados en el corazón. emocionados como nosotros, porque sí, o sea, como bien mencionó Ulises, la vez pasada salimos con el episodio de huertos urbanos, y los dos, no, pues hay que sembrar papaya y jitomate y no sé qué tanta cosa. Y ahora con este polinizadores, la verdad es que sí nos está, bueno, no sé, Ulises está viéndolo como directamente con él, pero sí nos está emocionando mucho para cultivar con plantas florales y estas cuestiones. Pero hay unas, bueno, yo sabía que hay como unas plantas en específico que es como, no, pues estas son mejores para colibrí, son mejores para las abejas o no sé qué, por ejemplo, la lavanda, la salvia, pero bueno, eso como a muy grosso modo. Entonces, dejo esta pregunta como a los expertos, que ¿cuáles son las plantas más utilizadas o conforme a las necesidades de cada polinizador? Pues hay que complementarnos, ¿no? No, creo que, bueno, porque Por pues tú sabes supuesto. más de orquídeas, pero pues sí, o sea, de forma general, pues es recomendable, ¿no? Igual tener o sembrar plantas nativas de México, de aquí de nuestro país, ¿no? Que atraen. Eso es muy importante lo que comentas, Karen, ¿no? Porque muchas veces, como dices, ¿no? En el podcast que tuvieron el tema de huertos urbanos y ahorita con lo de los polinizadores, pues yo creo que sí, la gente se queda como que con esa inquietud, pero también, porque a mí me pasó por experiencia, lo que dices, ¿no? Así de, no, pues tengo mi huerto, voy a sembrar papaya, voy a sembrar melón, voy a sembrar todo. Y pues también hay que ser realistas, ¿no? Todo se nos puede dar y hay que saber qué cuidados tiene, ¿no? No es lo mismo o el cuidado que tenga un jitomate al cuidado que va a tener un árbol de limón, de naranja, y también el espacio, ¿no? Tomar muy en cuenta el espacio que tú tienes en tu casa, el espacio que le vas a dedicar al jardín, a un huerto. Entonces, también es como que comentar eso, ¿no? Para que no se decepcionen, porque eso llega a pasar, que tú quieres Sí, aventurarte en ese mundo y no, pues pasa que no, que, que así no es, ¿no? Entonces, para esto del jardín, para polinizadores, pues se pueden emplear
para mariposas, colibríes, las abejas y los abejorros son plantas como las margaritas, las, las que se conocen como gencianas, también plantas como la lavanda, como la menta, las malvas, rosas, las rosas también son muy llamativas para estos pequeños, más los insectos, que son como estas especies que son como muy común, ¿no? Ver, como dice Luis, luego llegas a ver una mosca, una abeja, es, es como que las plantas que podemos tener en estos espacios. Ya Luis nos podrá decir unas orquídeas, porque en ese tema sí no sé qué tanto, pero yo creo que puede complementar que para los otros tipos de polinizadores, ¿no? Como les decía, bueno, el maguey es para los murciélagos, ¿no? Pero pues aquí en la ciudad no vamos a tener ni el espacio ni igual para mantenerlos, para que lleguen estos pequeños animalitos que también son polinizadores y hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Yo seré honesto y diré la verdad, en realidad desconozco así, digamos, grupos de plantas específicas que atraigan a polinizadores específicos, por decirlo así. Es decir, estas plantas atraen más a las abejas, estas atraen más a los abejorros y esta atraen más a los colibríes. De hecho, hay una guía que todos pueden consultar en internet, es de la Conavio y es también sobre jardines de polinizadores, en el que sí mencionan algunas claves en la que ciertos tipos de plantas, digamos, atraen a ciertos polinizadores. Por ejemplo, flores que, flores que miran hacia abajo, que tienen forma de campana y que tienen, digamos, y digamos que tienen pétalos que forman túbulos muy largos. Esos atraen más a polinizadores con probóscides, como lo que son mariposas, o inclusive colibríes, porque en este caso, el piquito del colibrí o la probóscide de lo que es la mariposa o la polilla, es tan larga que simplemente ningún otro insecto más que solamente ellos pueden adquirir lo que es el néctar o el polen, por ejemplo. Pero aquí, de hecho, había escrito algo al respecto. Como ya lo había mencionado con anterioridad, un jardín es un ecosistema y, como tal, permite la realización de interacciones ecológicas entre los miembros que la componen, que es algo muy importante de un ecosistema. Y una de ellas es precisamente de lo que estamos hablando ahorita, que es la polinización. Una interacción ecológica que puede considerarse positiva. ¿Por qué? Porque el polinizador esparce el polen a través de largas distancias hacia otras flores, pero también obtiene una recompensa, que es nutritivo néctar o incluso el polen, el cual le sirve para alimentarse y alimentar a otros de su especie. Pero no siempre la polinización es una relación positiva, sino que también puede ser negativa. ¿Y esto a qué se refiere? Y esto es algo a lo que Charles Darwin habla mucho en su obra El origen de las especies, que es la competencia. ¿Por qué? Y aquí creo que voy a responder un poco a la pregunta que tú hacías, Karen, y sobre mi desconocimiento de específicamente qué plantas atraen a ciertos polinizadores, porque en esta competencia, por decirlo así de una manera muy somera, por decirlo así, hay dos sopitas. La primera de ellas es que la planta tiene una flor. La planta tiene una flor que tiene un aroma, color, néctar tan, tan general. No sé cómo explicarme bien. Una es que la planta, por su aroma, por sus colores o por su néctar, atrae a gran cantidad de polinizadores.
Es decir, su nicho o su área específica es que puedo o atraigo muchos polinizadores y eso en sí puede ser bueno, ¿no? O sea, plantas como por ejemplo las margaritas pueden atraer a muchos polinizadores. Pueden ser abejas, pueden ser moscas, pueden ser mariposas, pueden ser escarabajos, pero a pesar de que esto puede ser bueno, porque digo, bueno, tengo muchos polinizadores, en sí mismo también es malo. Es malo porque otras plantas están usando tu estrategia. Es decir, yo también tengo muchos polinizadores y ahí se crea la competencia. A ver quién de nosotros es la que atrae más polinizadores y más diferentes. Y eso es competencia entre plantas. Pero también hay plantas que adquieren otra estrategia diferente, como lo son las orquídeas. Es decir, ¿sabes qué? Yo en vez de enfocarme de atraer muchos polinizadores, solamente atraigo a uno. Por ejemplo, hay orquídeas, no recuerdo el nombre, la verdad seré sincero. Hay una orquídea que asemeja a la especie hembra de una abeja. Y el macho aterriza directamente en la flor, creyendo que es una hembra y queriendo copular. Y ya en ese acto ya le pega lo que es el polen y la pobre abeja se va engañada y se va a otra flor que parece. Wow. Es decir, esta estrategia tan específica es exitosa, pero pues también tiene algo negativo. ¿Qué pasa si desaparece la abeja? Pues ya no tiene polinizador. O sea, a estas dos estrategias tienen una alta apuesta que tiene tanto aspectos sumamente negativos, pero también aspectos sumamente positivos. De hecho, ahí en la página pueden encontrar lo que es una infografía se llama la orquídea de Darwin, ya se me olvidó el nombre, quizá por nervios, el cual Charles Darwin observó a una orquídea que tenía un pétalo que formaba un tubito de unos 15 centímetros, que era extremadamente delgado y en la puntita de la base de ese tubito tenía lo que es un poquito de néctar. Charles Darwin observó que ningún insecto, ni ave, ni nada conocido iba a esa planta a obtener el néctar de la flor de esta orquídea. Así que predijo que por leyes de evolución, seguramente iba a haber un polinizador que tuviera una especie de trompa o probóscide tan larga que podía obtener el néctar de esa puntita en ese tubito de 15 centímetros y así polinizar esa planta, porque de algún modo tenía que polinizarse. Y resultó que, me parece que Alfred Russel Wallace, co-descubridor de la selección natural, descubrió una polilla que tenía una probóscide o una trompita tan larga que se extendía hasta 15 centímetros. Estaba especialmente adaptada a esta orquídea. Wow. Y es su único polinizador, Así que por eso digo, muchas plantas adoptan la estrategia de, ¿sabes qué? Seduzco a varios polinizadores y a ver, qué sale. Y otras plantas, como las orquídeas, dicen, ¿sabes qué? Me enfoco solamente en uno y ya. Así que es como esa parte mágica entre la botánica y la evolución que tanto adoro. Espero me haya explicado, ¿no? Porque pues se me lengua la traba un poco. Órale, esa parte sí, eso sí no me lo esperaba. La parte Está muy negativa, interesante, la verdad. que claro, ya que lo analizas así, dices, sí, cierto, pero pues es como de, pues no. Pero wow, sí, sí, sí. Y, y es lo mágico también de esto, ¿no? De un tema salen muchas otras cosas. Sí, eso sí. De una planta, millones, millones y millones. Pues bueno, ya entendiendo qué es la polinización, los polinizadores, las plantas, jardines. Sabemos que murciélagos, abejas, mariposas no, porque pues, dicen todas están bien bonitas. Pero más que nada la fobia a la abeja, el miedo a los murciélagos, que el vampiro y que no sé qué. Pues estos polinizadores tienen amenazas por este tipo de desinformación. Todos estos mitos. ¿Cuáles son, claro, si tienen este conocimiento, cuáles son algunas de las amenazas que tienen, no todos, pero sí algunos, o los más reconocidos? E incluso,
A ver si nos podrían comentar algún mito hacia los polinizadores. Pues mm, sí, hablando de los insectos, que son como los más conocidos, ¿no? Yo puedo decir que, por ejemplo, como las abejas, pues se enfrentan graves amenazas, ya que sufren envenenamientos causados por el uso de insecticidas y herbicidas, ¿no? En los cultivos, en jardines y áreas verdes dentro igual de la ciudad. Además, pues, como sabemos, ¿no? La agricultura avanza, la extracción de tierras y todo eso, pues también les perjudica a ellos, ¿no? La pérdida de hábitat por la agricultura, por la ganadería y el desarrollo de más y más ciudades, ¿no? Entonces, eso es como que lo que amenaza a las poblaciones de estos insectos. Y de mitos, pues como decía, de los murciélagos, pues yo igual en las prácticas de campo y eso, una vez me parece que fuimos a Jalisco y ahí nosotros fui a acompañar por parte de la Colección Nacional de Mamíferos del Instituto de Biología de la UNAM a unos compañeros que estaban haciendo su tesis de maestría y estaban haciendo muestreo de mamíferos, de pequeños y medianos mamíferos. Entonces, pues nos fuimos a caminar, nos fuimos ahí a dejar trampas y pues en estas pláticas que pues tienes con los pobladores, ¿no? De ahí de las localidades, pues sí nos comentaban eso, ¿no? Que a veces luego a los murciélagos los llegaban a atacar. En una parte había una cueva y de hecho fueron a prenderle fuego antes, hace unos años, habían ido a quemar esa parte porque decían o tenían eso, ¿no? Que eran ratas, que eran ratas con alas y pues o sea, iban a matarlos, a destruir esa parte sin darse cuenta que pues eso les beneficiaba a ellos, ¿no? A sus cultivos, porque igual empezó a haber una disminución en sus cultivos, obviamente, y ellos sin darse cuenta, pues estaban acabando con esa parte. Entonces, pues sí, es el desconocimiento, ¿no? De los pobladores, que ya cuando empiezan a tener como estas pérdidas, ya empiezan como que ahora sí a creer, ¿no? A uno, porque pues tú llegas y pues ellos con sus creencias y ahí ellos pues no, o sea, te ven ajeno, ¿no? A la población y pues creen que vas a perjudicarlos, ¿no? Pero yo creo que teniendo se conjunta, ¿no? Su conocimiento de ellos con lo que nosotros tenemos para proteger a los animales, a las comunidades y a ellos, pues, por su trabajo. O sea, creo que es un trabajo en conjunto que si bien lo realizas, pues salen muy buenas acciones, ¿no? Entonces yo creo que esa parte, ¿no? Muchas veces es el desconocimiento, son ya como dicen aquí, ¿no? Del chisme en chisme, pues van diciendo y pues se pasa de generación en generación y pues eso les va afectando a estos pequeños animalitos, pero pues para eso sirve, ¿no? Todo esto de la divulgación, de acercarnos más con la gente y tratarles de dar el conocimiento que mucho poco que tenemos para ellos, ¿no? Para que tomemos acciones conjuntas. Para eso estamos aquí, para quitar estos mitos, porque no solo le están dando o haciendo daño al animalito, como comentas, sino también a ellos mismos, Ujú. a sus propios cultivos. Ajá, o sea, sin darse cuenta ellos afectaban sus cultivos, o sea, cuando ya empezaron a darse cuenta, igual, porque así de hecho creo que me parece igual, no quiero como Colina, no tengo datos bien, pero recuerdo que eh, mis maestros sí me habían dicho que una chica había trabajado, de hecho, en eso, había hecho en una localidad su estudio de una población de murciélagos que se habían dado cuenta de eso, que sabemos, ¿no? De las relaciones entre plantas, animales, y había en esa localidad, pues, una especie de una planta que solo la polinizaban igual, una especie de murciélagos
ellos atacaban estas poblaciones de murciélagos y pues se escaseaban, o sea, estaban matando a los animalitos, pues ellos ya no salían a polinizar esta especie de plantas. Entonces, pues sí, para ellos empezaron a notar que pues ya no estaban teniendo la misma productividad y fue cuando dijeron, a ver, ¿qué está pasando, no? Una chica llega, hace el estudio y les dicen, es que este murciélago poliniza esta planta, ¿no? Entonces ahí fue como que ya empezaron a ver y a decir, no, pues yo creo que sí, porque sí, ya me estoy dando cuenta que esto está afectando, ¿no? Y empezaron a hacer acciones ahí en la comunidad y pues ya creo que eso es lo padre, ¿no? Que pues se conjunta y pues como decimos, salen buenas acciones en pro de la biodiversidad y de nosotros, ¿no? Como decimos, tanto necesitamos nosotros de ellos como ellos de nosotros, ¿no? Entonces hay que cuidarlos. Pues yo quizá tenga una, pero es más sencillona. Y es que, pues bueno, estos mitos pues son más que nada relatos mágicos que giran en torno a estas figuras, que son los polinizadores. Y bueno, yo digo, no sé, a mí me ha tocado mucho presenciar que a las personas matan usualmente a las polillas que entran dentro de sus casas, porque una polilla que entra a tu casa me parece, es mal augurio, es señal de mala suerte para muchos, esa es la creencia común. Y más si la polilla es negra, que es este augurio de muerte. Y así lo que hacen es matarla, usualmente. Y es muy común porque las polillas se sienten atraídas hacia la luz de los focos y lo más seguro es que entre una a la casa. Y eso es muy triste porque en realidad las polillas, bueno, en sí mismas, por ser seres vivos, evidentemente merecen respeto y respeto hacia su existencia misma, pero también son muy importantes porque son las principales polinizadoras en la noche. Porque usualmente solemos tener esta imagen romántica de la polinización como una imagen de verdes prados con grandes extensiones de flores de todos los colores en un hermoso día soleado. Pero también en la noche hay flores, también en la noche se da la polinización y es precisamente los principales agentes que hacen la polinización en la noche son las polillas, no por nada se les dice mariposas nocturnas, y los murciélagos, ¿no? Digamos que ese es un pequeño ejemplo, ¿no? Sobre los mitos. Y eso en sí mismo es un riesgo, es un factor que pone en riesgo a todos estos polinizadores, ¿no? Y además de los que ya había mencionado mi compañera Lili, como los pesticidas, enfermedades, e inclusive la introducción de especies ajenas al ecosistema, e incluso especies domésticas como los gatos que se comen a muchas especies de aves, por ejemplo, que en sí mismas también son polinizadoras de algunas que otras plantas, ¿no? Y esos, digamos que son los principales riesgos que tienen los polinizadores. Y esto engloba parte de lo que es la crisis. Es sad, pero muy, muy real. Y aunado esto también bueno, complementando un poco todo esto que dicen de los colibríes, ¿no? Que los matan, por ejemplo, los que somos de México, es así como que vamos, no sé, al mercado de Sonora, a la Merced o a alguno de esos mercados del centro y ves, tiro por viaje mínimo unos 5 colibríes en un puesto pequeño, mínimo, que están pues muertos, ¿no? Y los utilizan, no, pues que para el amarre o para quién sabe qué tantas cosas, y realmente pues es algo que no funciona, que no tiene sentido alguno, y lo único que están haciendo es afectar a la especie y al ecosistema en sí. Sí, así es. Sí, es cierto. Sí, son cosas que pasan, ¿no? Y sí, como dices, en unos pues son esos, ¿no? Que son malos y no sé qué. En otras, pues esos, ¿cómo se llaman? Rituales, ¿no? Que si tienes esta especie te va a dar suerte, que entonces sí, todo eso se ven afectadas las especies, en que si te va a ayudar para tal cosa, en que si
tienes el animalito muerto y haces tus rituales, pues, pero pues sí, todo va afectando a los animalitos, ¿no? Pues sí, digamos que este es el lado triste de la historia, pero bueno, del otro extremo están ustedes, estamos nosotros, ¿no? Quienes estamos intentando o interesando o tenemos un jardín de polinizadores, porque creo que podemos, a través de esta plática que hemos tenido, podemos llegar a definir a los jardines de polinizadores a través de una simple palabra, que es santuario. Un jardín de polinizadores es un santuario precisamente para los polinizadores. Y inmediatamente nos ponemos en el otro extremo, ¿no? En vez de causarles daño o ponerlos en peligro, pues les estamos quizá de cierto modo agradeciendo por todo lo que nos han dado, ¿no? Digo, para no acabar esta parte esta pregunta de Tan una manera triste. tan oscura. Tan Sí, sad, después de tanto así de wow, no, pero sí, Ajá, después de tantos datos se puso como que triste, ¿no? Así de ver toda esa parte. que sí, queramos o no, pues es real. Pero pues tienes mucha razón, Luis. Para eso estamos nosotros. No solo nosotros, cuatro más divulgadores que dan esta información. Y claro, debe de llegar a las personas que tienen estas ideas erróneas. Sí, sí, pues para estos, ¿no? Todos los que estamos trabajando con la divulgación científica, pues yo creo que ese es nuestro fin, nuestro objetivo, ¿no? Llegar a deslinar esos pensamientos tan erróneos que tienen las personas. Bueno, pues también quitando un poquito esta parte Ah, negativa, ¿qué podríamos hacer tanto nosotros como cualquier otro individuo al cual le haya llegado al corazón estas filosóficas palabras que nos han dejado y todo este aprendizaje? ¿En qué manera podríamos ayudar a los polinizadores, a su cuidado, cualquier cosa? Bueno, ah, pues yo de forma general, pues ya con todo esto y abarcando un poco las preguntas, los comentarios que tuvimos, pues podría decir que para coadyuvar a estas amenazas podemos contribuir creando el jardín, un jardín para polinizadores con plantas nativas, sin los insecticidas, obviamente. Y pues como comentaba Luis, ¿no? No importa el tamaño de este, puede ser en un balcón, en macetas, en las ventanas, en un pequeño patio, en algún lugar que tengamos ahí disponible, ¿no? Solo sería necesario pues tener plantas que los polinizadores requieran para su alimentación y otras en donde se puedan reproducir. Como bien decía Luis, pues también si las personas que ustedes y las personas que nos escuchan les interesa, pueden igual buscar en internet, ahí vienen instructivos, como bien comentaba Luis, hay uno de Conavio, de hecho creo igual hicieron un proyecto así de creando jardines para polinizadores, que han hecho igual en escuelas, talleres y así, entonces pues hay guías, ¿no? Y pues hagamos buen uso de estas herramientas que tenemos, ¿no? Consultar en internet y buscar hay muchas infografías, hay información que nos puede ayudar. Entonces, los invito a que igual busquemos esta información y para que de alguna manera pues nos enfoquemos, ¿no? Como decimos, pues si queremos tener, no sé, nuestro jardín, pero para una abeja, para un colibrí, o para un tipo de insectos, pues es importante buscar qué plantas van a ser más atractivas para ellos, ¿no? De forma general, luego se guían por el color, por la forma, como mencionaba Luis, ¿no? Entonces, ahí podemos buscar, podemos tener ahí realizar un buen trabajo en este aspecto. pues bueno, referente a qué podemos hacer, me gustaría comenzar hablando de esto, mencionando que algo por lo cual realmente amo mi carrera, biología,
es porque te rompe el ego. Te rompe el ego. Cuando tú vas a campo a estudiar lo que tengas que estudiar, en mi caso yo como fui con orquídeas, usualmente tienes algunos guías que son pobladores locales de la zona. Y pueden ser incluso personas que no hablan muy bien el español y que hablan dialectos. A mí me tocó en Puebla, por ejemplo. El caso es que tú puedes ir y decir que tienes estudios y toda la cosa, pero el guía, el local, siempre va a saber más que tú. Incluso aunque no tenga estudios. Y creo que esa parte, si la dejas, te vuelve más humilde. Y es lo maravilloso de esto. No requiere ser biólogo o ingeniero agrónomo para querer hacer algo al respecto y poder apoyar a los polinizadores. Solo necesitas las ganas de hacerlo. Y vuelvo a decirlo, solo necesitas querer hacerlo. Y la mejor manera en que puedes hacerlo es eso, cuidar una vida, tener una planta, tener una o varias y evocarte a cuidarla, que es lo principal. Este, cultivando una planta, estás ayudando a cultivar vidas. Eh, digo, eh, un jardín de polinizadores es, como ya lo había mencionado, es un santuario, el cual no, no es como un hotel, no es que tengas que darles agua, darles comida. Por sí solo va a funcionar. La planta va a proveer todo lo que el animal requiera. El agua la puedes proveer tú o algo importante de las plantas locales es que ya están adaptadas a las condiciones en las que tú vives. En sí mismo no requieres cuidarlas, están condicionadas están bien adaptadas a las condiciones de luz, temperatura, de agua, así por sí mismo va la vida a encontrar el camino, pues solita va a fluir. Lo único que tienes que hacer es iniciarla. Y sí, claro que requerirá cuidados, ¿no? Pero pues eso ya depende más de ti, ¿no? Y de otras condiciones. Y digamos que eso sería. el- pues yo lo que quisiera agregar al final es decirles a la audiencia que se animen a hacerlo. Si te nace del corazón, anímate a hacerlo. Al construir este santuario para polinizadores, no solamente estarás construyendo un santuario, estarás construyendo una puerta que te abrirá a un mundo lleno de posibilidades. Es decir, puedes aprender a hacer tu huerto orgánico, como bien lo hizo Lili, por ejemplo. Puedes aprender a hacer lombricomposta, puedes aprender más sobre lo que es la fauna de tu localidad, puedes saber más sobre los procesos biológicos que esta conlleva. De hecho, aprendimos un poquito de biología evolutiva hoy, quizá, y de mecanismos de adaptación, por ejemplo, ¿no? Historia. Pero, exacto. Incluso, no todo tiene por qué ser enfocado en este aspecto, sino también eh, mantener o cuidar de un jardín requiere tiempo, requiere disciplina y también requiere compromiso de tu parte. Tres palabras que usualmente sí nos dan miedo, pero precisamente la palabra meditar en sánscrito se dice bhavana, que significa cultivar. Y es porque el meditar el meditar es el cultivo de la mente y requiere de estos tres aspectos. Y esto ayuda mucho a lo que es la salud mental. Y al hacer algo como esto, también estás cultivando tu mente, por decirlo así. Así que hay mucha tela de donde cortar y se abre hacia ti muchas posibilidades. Así que anímate, solo disfrútalo y creo en ti. Creo que podrás hacer un buen jardín polinizador a quien me escuche. A ustedes, a ti, Ulises, Karen, Lili. Gracias por todo esto. Wow, la verdad es que las palabras que acabas de decir sí es muy, 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 muy cierto, muy impactante. Eh, Realmente sí está muy relacionado esta parte de del cuidado de la salud mental con el estar en contacto a la naturaleza. Creo que cuando una persona va a terapia, lo primero que te dicen
cuando estás en problemas de depresión, ansiedad, ya estoy metiendo en otro tema, perdón, es esta cuestión de tienes que entrar en contacto con la naturaleza y es algo muy bonito que es también parte de lo que acabamos de hablar, el hecho de que cuando tú empiezas a cultivar, a cuidar de una planta, a cuidar de un ser vivo, al ver cómo comienza a evolucionar y precisamente abres esta puerta y dejas que todo este ecosistema entre a tu casa y sea parte de ti, es como puedes empezar a cuidar de ti mismo, a cultivarte y a sentirte pues mejor, una persona valiosa, sientes que eres parte del ecosistema, bueno, te vuelves a sentir parte de algo más grande. Entonces creo que sí, la verdad es que ya se puso más filosófico esto, No puedo pero evitarlo, me sí gusta la es algo, filosofía. sí, o sea, sí es algo muy, muy, muy importante que pues no siempre tenemos, o sea, como que muchas personas como que hay una planta que no me gusta, ¿no? O sea, atrae moscas, atrae abejas y a muchas personas les da miedo, entonces a lo mejor no todas las personas son fanáticas de las plantas, la verdad es que es un mundo muy bonito, pero bueno, cada quien es muy respetable. Y de a tal caso, otra acción que también creo que podríamos incluir aquí para cuidar a los polinizadores es simplemente respetarlos, o sea, dejarlos que Sí. sigan con el flujo de la vida lejos de nosotros, a lo mejor, si es que si no son fan de las plantas o de estos animales, pues simplemente respetarlos y dejar que hagan su trabajo por nosotros en pro de todo el ecosistema. Así es. Sí, es Claro cierto. que sí. Ujú, claro. Sí, es muy bonito terminar de esta manera. Muy filosófico. Hermoso. Por eso, por Sí. eso nos dan historia y filosofía de la biología. ¿Eh? Y también ahí te quedas así de Sí, wow. sí, la filosofía es hermosa y más cuando la aplicas a la ciencia. Saben mucho, la verdad, hablan muy bien los dos. Me encantó, la verdad, estuvo súper. Aprendí Sí, muchas cosas. Creo que también Karen aprendió. Y no sé si ustedes al tener más información y recopilarlo aprendieron algo más, pero también eso es algo muy, muy bonito pues de la ciencia en general, que todos los días aprendes, si andas ahí metido es como, y te sí, maravillas Así es, completamente. Sí, completamente. sí, totalmente, ¿no? Pues creo que, como dicen, ¿no? Todos los días se aprende algo y es lo bonito que aquí pues estamos hablando a lo mejor, pues hablamos en algunos términos científicos, pero pues también contando nuestras experiencias y eso, pues aprendemos un poquito más, ¿no? También como comentario, como decía Luis, ¿no? El aprender, el tener ese cuidado a un ser. Yo creo que también las personas, sin darse cuenta ahorita que nos escuchan, pues lo han hecho empíricamente, ¿no? O sea, el tener una plantita, el que, no sé, luego a mí, mi mamá, veo a mis tías, a amigos, así que dicen, ay, me gusta esta plantita, pues la compro, la traigo y están ahí, ¿no? Cuidándola en su maceta, ya que hacen su jardín y tienen ahí su pequeño espacio, pues de alguna forma, o sea, ellos lo están haciendo empíricamente, ¿no? Ahorita que pues igual esperemos que escuchando, digan, ay, no, pues sí, ya me puedo enfocar más o ahora sí, como les digo, ¿no? En internet pueden buscar infografías, hay manuales, hay información que los pueden ahora sí ya orientar, ¿no? Ir más específico en algo. Si quieren que, no sé, tener en su jardín más visitas de un colibrí, de abejas, de cierto polinizador, pues ya pueden decir, ah, ya sé que voy a plantar, ¿no? Voy a plantar, no sé, plantas moradas, plantas amarillas, porque estas atraen más a este tipo de polinizador. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Y eso es lo padre, que como dice Luis, pues teniendo las ganas, el interés pues va creciendo. Entonces yo he visto que si les dices a las personas, es que esto es lo que tienes, o sea, ya de ahí puedes seguir avanzando, puedes tener más. Y eso es lo padre, que ellos también de alguna manera tienen ese interés y de ahí nace más, más por cuidar, más por hacer, como decía Karen, ¿no? Creo que te conectas y te sientes una buena persona, o sea, sientes que estás contribuyendo, ¿no?
en ese aspecto. Entonces, es muy padre. Una vez más, las plantas son fascinantes. En Sí, extremo, todo, en extremo. Sí que toda sí. la naturaleza. Y el que Sí, diga que no, ¿cómo es? Ya se me olvidó. Que nos mande Sí, mensajito. cualquier cosa por mensaje. Sí. Ahí en las redes sociales, ¿no? De cosas de la ciencia o de mini jardín. Ay, no estuve de acuerdo. Cualquier reclamo en nuestras páginas. Sí, sí, así es. En cualquiera de nuestras páginas, ahí están nuestros contactos. ¿Y Este, en cuál no están? uso mucho mi Face. ¿Mandé? ¿Solo están en Instagram? No, en Facebook también, En ¿O Facebook, así cómo los es. pueden encontrar? como el mini jardín del biólogo indiscreto. Así nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram. Son como las plataformas que estamos subiendo contenido, infografías, información, datos curiosos, ahí como, como bien lo comentábamos al principio, ¿no? Ahorita estamos dos, Luis y yo, pero em, somos más, ¿no? Somos 6, 7 personas en el equipo que, como bien dices, ¿no? O sea, nos conjuntamos en esos porque uno tiene a lo mejor una afinidad a cierta área, cierta Acertas especialidad de la áreas. biología, entonces abarcamos, tratamos de abarcar varios temas para que igual las personas pues tengan un poco de variedad, ¿no? Entonces, ahí estamos un poquito con con esos temas, haciendo divulgación. Perfecto, pues ya saben, para los que nos están escuchando, para la Biofamily Wise, para que vayan a darse su vuelta por allá, dejar su like, cualquier comentario, duda, ahí va a estar Luis, Liliana y los demás integrantes de la página. Sí, claro, y pues Nuevamente, muchas gracias por aceptar la invitación y Muchas antes de gracias. sí, finalizar como gracias. tal, quería proponerles una cosita. Yo Sí, tengo mis a ver, plantitas, Karen tiene unas plantitas, ustedes por supuesto que tienen sus plantitas. sí, ¿Qué les parece si, bueno, ya sea la página o acá, nos mandan una foto de su jardincito, de su huerto, para subirla y compartirla para que puedan apreciarla? No sé si les guste, Ok, les llame la sí, idea. Ahí igual, díganle a sus compañeros si tienen igual un huertito, que nos manden su fotito y hacemos la ¿va? publicación. Sí, claro. ok, sí, Me gusta me la idea. parece muy bien. Perfecto. Pues, comentarios finales. Em, ¿Quieran agregar antes de terminar? pues Confucio, el filósofo, alguna vez dijo: ¿me preguntas por qué compro arroz y flores? Pues compro arroz para vivir y flores para tener algo por lo que vivir. ¡Ay, qué bonito! Con eso me despido. Qué bárbaro, en serio. No, de aquí en adelante más colaboraciones con ustedes. Sí, la verdad es que Por sí, sí, favor. Rotundo. para los oyentes que hayan llegado hasta esta parte del episodio, pues gracias también a ustedes. La verdad es que este episodio sí nos nutre no nada más como mentalmente en esta cuestión de divulgación científica y todo esto, sino que realmente nos hace aterrizar al pequeño papel que nosotros tenemos y los grandes pasos que podemos dar para hacer funcionar todo este ecosistema. La verdad es que sí, estuvo muy existencial, muy filosófico, una que otra lágrima. Muchas gracias, chicos. La verdad es que Sí, estuvo muy, muy padre esto. Muy bonito. sí, Comentario muchas final, Lili. gracias. Sí, pues nada más que agradecerles a ustedes por invitarnos a esta colaboración. Fue muy agradable saber que tenemos estas afinidades, ¿no? Desde que pues nosotros estudiamos en la FES, ustedes están ahorita en ella y creo que eso es lo bonito, ¿no? Tener comentarios tanto de nosotros que a lo mejor ya somos egresados, ustedes que están estudiando, pues todos aprenden, ¿no? Como les digo, todos los días Todos. aprendemos algo. Espero que nuestros comentarios, nuestros puntos de vista, pues igual a ustedes les ayude y pues háganlo igual como decía, ¿no? Cualquier
científicos, cualquier proyecto que ustedes tengan en mente, a los que nos están escuchando, pues háganlo, inicien, tengan esas ganas y con ganas pues saben que van a poder, van a lograrlo y van a seguir en ello. En el camino pues hay dificultades, pero eso no quiere decir que no vayamos a lograrlo, ¿no? Y aplica para todo. Entonces, pues una vez más, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Claro que con gusto aceptamos otra invitación, otra colaboración. Igual nosotros, a ver, esperamos en un futuro hacer algunos talleres, dar pláticas, entonces pues también los estaremos invitando porque este día fue muy, Gracias. muy grato para adquirir conocimientos, para platicar, porque pues fue más eso, ¿no? Una plática, un intercambio de opiniones, de conocimientos, y siempre es muy nutritivo tener este tipo de encuentro. Claro que sí. Como lo mencionamos al inicio, el episodio 1, ecos de la ciencia, es un eco, una información que se comparte de uno al otro, de uno al otro. Esto es la ciencia, esto es la divulgación. Claro, sí, totalmente. Y es muy bonita. Totalmente, claro que sí. Bueno, muchas gracias a Luis por estar aquí, Liliana, A ustedes. también a Karen, por estar todos los días. Y pues esto fue el episodio 5 de Ecos de la Ciencia, Jardín para Polinizadores. Esperamos que les haya gustado. Tengan el corazón súper tocado como nosotros y de aquí para adelante. Nos vemos en otro episodio. Adiós. Bye. Bye. Bye.